condenó, a mí me condenó a 3 años. Los marinos fueron condenados a largas penas de penitenciaría y los civiles apristas Ramiro Prialé, Luis Heisen, Carlos Manuel Cox y Armando Villanueva fueron condenados a 4 años de prisión. La historia que hoy terminaremos de contar se inicia en Arequipa, el 27 de octubre de 1948. Cuando un golpe de Estado dirigido por el general Manuel Odría derribó al presidente constitucional José Luis Bustamante y Rivero. El ensayo democrático había durado solamente 3 años. El breve gobierno de Bustamante no tuvo ni la fuerza ni el tiempo para interrumpir la llamada República Oligárquica, compuesta por gobiernos militares que ejercieron el poder político junto a la oligarquía terrateniente y financiera que controlaba el poder económico. Dictadores militares y barones del azúcar fueron las figuras prototípicas del periodo de República Oligárquica, que empezó en 1930 y terminó en los años 1960, primero con Fernando de Belaúnde y luego con Juan Velasco. Los militares reaparecieron en la escena política con el golpe de Odría. El poeta Martín Adán comentó con fina ironía: hemos vuelto a la normalidad. Tenía razón. En el país de esos días, lo normal era la dictadura y lo excepcional era la democracia. El 3 de enero de 1949, Haya de la Torre se asiló en la Embajada de Colombia en Lima. Este es el lugar donde se encontraba la embajada en esos años, aquí, en la cuadra 32 de la avenida Arequipa en San Isidro. Una directiva del Comando de Acción del partido conminaba a Víctor Raúl a asilarse, puesto que estando rodeado por los partidarios de la dictadura, su vida corría peligro. El embajador colombiano Carlos Echeverry solicitó un salvoconducto para que el asilado pudiera viajar al extranjero, pero el gobierno no concedió el permiso. Se inició una larga controversia y ambos gobiernos decidieron acudir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para que resolviera la situación. El asilo se prolongó por 5 años, hasta principios de 1954, cuando finalmente Haya pudo viajar a México. En el juicio desarrollado en los Países Bajos, el asilo político fue reconocido como un derecho de la persona y también de los estados. El líder aprista se impuso sobre los argumentos del gobierno de Odría, que lo presentó como un narcoterrorista que atentaba contra la seguridad interna del Perú. Que el presupuesto se invierta en obras no al ejercicio de la soberanía popular, sin la cual no hay soberanía nacional posible. El 23 de marzo de 1950 fue asesinado a balazos el líder obrero Luis Negreiros, quien ejercía la Secretaría General del Partido Aprista en la clandestinidad. Fue emboscado por la policía política en la esquina de las avenidas Petit Uars y 28 de julio. La orden provino del entonces superpoderoso Alejandro Esparza Zañartu, quien ejercía el cargo de director general de gobierno. Este fue un personaje nefasto de aquel régimen y antecedente del siniestro Vladimiro Montesinos. A la muerte de Negreiros le siguió una gran redada efectuada en mayo de 1950. La agudización de la represión se debía a las elecciones fraudulentas que realizó Odría en julio de ese año, con el propósito de legalizar su mandato. El dictador dejó momentáneamente la presidencia en manos de su amigo y ministro de guerra, el general Zenón Noriega,
y bajó al llano a competir en elecciones. Al mismo tiempo, hizo apresar al candidato opositor, el también general Ernesto Montañe. De esa forma, Odría compitió como candidato único.